Hola, ahora vamos a continuar con las clases de direcciones IP versión 4. Por allá en 1980, cuando todavía no existía Internet, estaba comenzando todo lo que tiene relación con las redes de datos. Un grupo de personas o diseñadores empezaron a sentar las bases del diseño de las direcciones IP. Primero dijeron que iba a ser un protocolo ruteable, luego que iba a tener un largo de dirección de 32 bits, donde una parte iba a corresponder a una porción de red y otra iba a corresponder a la porción de host. Ahora, todos estos hosts iban a ser parte de una misma red, por lo tanto iban a compartir los mismos bits. Ahora, ¿cómo decidieron los diseñadores cuántos bits van a ser para la porción de red y cuántos bits van a ser para la porción de host? Bueno, ellos en su momento diseñaron y dividieron en tres tipos de clases: clase A, clase B, clase C. La clase A, el primer byte o primer octeto, iba a corresponder a la porción de red. Por lo tanto, íbamos a tener 256 posibles redes y los octetos restantes iban a corresponder a la porción de host. Para lo que es la clase B, decidieron que los dos primeros bytes de la dirección iban a corresponder a la porción de red. Y así, en la clase C, decidieron que los tres primeros bytes iban a corresponder a la porción de red, dejando 256, en teoría, combinaciones para lo que corresponde a la porción de host. Ahora, ¿cómo el computador o el dispositivo de red identifica qué clase es la que tiene? Entonces los diseñadores dijeron que para poder identificar, ya sea clase A, clase B, clase C, iban a comenzar con un bit en particular. Para el caso de la clase A, si comenzaba con el primer bit en 0, inmediatamente correspondía a la clase A, independiente cuál bit tuviera el resto de la dirección. Así, en clase B, si comenzaba con 1, 0, listo, inmediatamente es clase B, independiente nuevamente de los bits que tuviera, ¿verdad?, el resto de dirección. Ahora en clase C, si comienza con 1, 1, 0, el resto no importaba. Ahora bien, ¿cuál es el rango de direcciones para cada clase? Veamos el ejemplo para la clase A. Si mantenemos el primer bit en 0, correspondiente a su porción de red, el rango podría ser para cualquier combinación de bits siempre y cuando mantengamos este en 0. Es por eso que puede ser 0 y los otros bits en 0 hasta 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Como el resto de los bytes que están acá o los otros octetos pueden ser cualquier combinación de 0 o 1 y son correspondientes a los hosts, puede ser cualquiera. Por lo tanto, vamos a poner any, que significa cualquiera. Entonces, el rango de direcciones para la clase A va desde 0 hasta 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ahora bien, recordemos un poco cómo pasamos entonces de binario a decimal. ¿Se acuerdan que yo en la clase anterior les mostré ciertos patrones que normalmente se utilizan? Hagamos un ejemplo. Tengo el número binario 1, que es igual a 1 en decimal. 1, 0 es igual a 2 en decimal. 3 es igual a 3 en decimal. 1, 0, 0 es igual a 4 en decimal. ¿Se acuerdan que dentro de esos patrones estaba el número binario 1, que es igual a 128? Yo puedo jugar con esto y puedo decir, mira, ¿cuál es el número anterior a 128? Si vamos acá, vemos que el número anterior al número binario 1, 0, 0 es igual a 3, el número anterior, que es muy similar y cumple el mismo patrón que el 128 acá. Si tenemos acá el caso de este número binario, que es 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, se asemeja mucho al patrón del número 3 en binario, ¿cierto? Que es 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, perdón. Entonces, ¿cuál sería el número anterior a 128? Es 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que eso es igual a 127. Entonces, el rango de direcciones para la clase A va de 0 a 127 en decimal. Bien, para la clase B, el rango de direcciones entonces, manteniendo los dos primeros bits que son 1, 0, comienza entonces 1, 0 hasta 1, 0. Y esto es igual en decimal a 128 hasta 191. El ejercicio aquí fue el mismo que hicimos con el ejercicio anterior. Ahora para la clase C, manteniendo los tres primeros bits, sería entonces 1, 1, 0 y posteriormente todos en 0 hasta, y que eso en decimal sería de 192 hasta
223. Bueno, aquí ya te presento un resumen de los rangos de cada clase, partiendo por la clase A hasta la clase E. Pero anteriormente habíamos visto solo 3 clases. Tú me puedes decir, pero Atilio, tú me enseñaste 3 clases. ¿Qué es la clase D y clase E? Sí, efectivamente, existen 2 clases adicionales que son la clase D y la clase E. La clase D se utiliza para direcciones multicast. No quiero ahondar en este tema, pero un ejemplo sería la utilización de direcciones multicast para algunos protocolos de enrutamiento que sirven para poder comunicarse entre ellos. Y la clase E es de carácter experimental. La verdad, nunca he visto o nunca me ha tocado trabajar con alguna dirección IP que sea de carácter experimental y esté en la clase E, pero está reservado para direcciones experimentales. Ahora, cada clase tenía un patrón binario. Habíamos dicho que para la clase A, el patrón binario, si comenzaba con 0, inmediatamente podías identificarlo, esa dirección que correspondía a la clase A. Si comienza con 1, 0, podemos decir también inmediatamente que corresponde esa dirección IP a la clase B. Y así, si comienza con 1, 1, 0, corresponde a la clase C. Ahora te hago una pregunta. Siguiendo esta misma lógica, ¿cuál sería el patrón binario para la clase D y la clase E? Sería de la siguiente forma. Clase D, si comienza con 1, 1, 1, 0, inmediatamente esa dirección corresponde al rango de direcciones de clase D. Y en clase E, si comienza con 1, 1, 1, 1, 0, es del tipo clase E. Ahora, para saber si entendiste toda la explicación anterior acerca de las distintas clases de direcciones y cómo poder identificarlas, vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Entonces, ¿qué clase de dirección es la que se presenta a continuación? Bueno, esto podemos resolverlo de 2 formas. Esta dirección IP, la 5.126.30.2, la podemos resolver aprendiéndonos, como te había mostrado anteriormente, las clases de direcciones y sus rangos, ¿verdad? En formato punto decimal. Pero también podemos hacerlo ya que conocemos el patrón binario que existe para cada dirección. Es por eso que podemos ver que el primer byte es un 5, si lo transformamos a binario, sabemos inmediatamente que el primer bit de izquierda a derecha es un 0. Por lo tanto, inmediatamente podemos decir que es una dirección de clase A. Para esta dirección, entonces, ¿a qué clase corresponde? La dirección 201.64.99.32. Si comenzamos sin el bit más significativo, ponemos un 1, todo el resto en 0, eso es 128. 1 más es 192. 1 más, manteniendo todos los otros en 0, es 224. Aquí nos pasamos. Por lo tanto, esto sería, ¿verdad?, un 0. Y eso nos indica inmediatamente que es una dirección de clase C. Vamos con otro ejercicio. La dirección 190.224.255.9. ¿A qué clase de direcciones corresponde? Si empezamos, 1 es 128, 1 más es 192, nos pasamos. Eso quiere decir que el patrón binario es 1, 0. Por lo tanto, esta es una dirección de tipo clase B. Y finalmente tenemos esta dirección, que es la 231.146.31.10. ¿A qué dirección corresponde? ¿A qué clase de direcciones corresponde? Te voy a dar unos minutos, puedes pausar el video si quieres. Espero que tu respuesta haya sido una dirección de clase D. Veamos por qué. Si completamos con un 1, 128, 1 más, 192, otro bit más en 1, 224 y el siguiente bit 240. Nos pasamos. Eso quiere decir que el patrón binario es igual a 1110, que eso corresponde a una dirección de clase D. Bueno, y finalizando, te dejo 5 direcciones para que puedas identificar a qué clase de direcciones corresponden. La respuesta me la puedes dejar en Facebook en atilioespinosa.redes y yo te puedo responder con las respuestas que correspondan. Bueno, y con esto terminamos la información acerca de las clases de direcciones IP.